está acá, que está en función de la densidad relativa. Además se ve al ojo, ¿no?, que está correcta porque como ustedes ven, o sea, si ustedes analizan su ecuación genérica, vean que la raíz va a ser la raíz de un número sin dimensiones, o sea, sin unidades, porque 1 sobre la densidad relativa, o sea, la densidad relativa es un número que no tiene unidades, ¿cierto? Un número sobre otro número, puedo sacar la raíz tranquilamente, o sea, no voy a tener complejidad con las unidades. Entonces, h, su unidad es metro. Entonces, la única unidad acá va a ser metros, que es lo correcto, ¿cierto?, para la base, porque la base ya está en metros. Entonces, eso también como una observación ahí, ¿no? O sea, como una comprobación de sus resultados de la ecuación genérica. Entonces, una vez hecho eso, hallamos el valor numérico, ¿cierto?, de la base, pero es solamente reemplazar. Entonces, la base sería 9,5 metros. O sea, h ya conozco que es 19 metros. Y densidad relativa es un número sin unidades, es adimensional, es 4. Reemplazo eso y me origina el siguiente valor. La base mínima sería 9,5 metros. Entonces, esa sería la solución de este problema, que no sé si tienen preguntas para este problema de acá, para que podamos pasar al siguiente ejercicio. Ya. Ninguna, Fercho. Ya, entonces vamos a pasar con este problema acá, que ya es también un modelo de examen. Este de acá. Como ven, el enunciado también es bastante largo. Y el esquema, no se preocupen, el esquema de su ejercicio viene así. O sea, ya viene incluido con todas las fuerzas que actúan sobre una presa. Tenemos los dos pesos que, como le había dicho al principio de la diapositiva, ¿cierto? Cuando nos da una presa combinada, es decir, de forma trapezoidal, como lo vemos en el esquema, lo conveniente es dividirla en una rectangular y en una triangular. O sea, un peso 1, vamos a tener dos pesos entonces, ¿no? Un peso 1 y un peso 2. Y las demás fuerzas son las que ya conocemos. La fuerza resultante, la fuerza de supresión y las componentes de la fuerza de reacción producida por él. Entonces, no se preocupen por el esquema, el ingeniero le va a dar como dato. Todo este esquema el ingeniero va a venir como dato. Entonces, el enunciado, ¿qué nos dice? Nos pide calcular la anchura mínima B. O sea, esta variable acá, la base de la presa nos está pidiendo calcular, que es de gravedad, ¿no?, la cual tiene 30 metros de altura y está completa. Está presionada por agua. También nos dice que la presión hidrostática sensorial varía uniformemente desde la altura de mayor presión hasta los bordes de agua abajo donde es 0. Esta parte de acá hace referencia, ¿no?, al esquema triangular que ya conocemos. O sea, la presión va variando de forma uniforme, ¿cierto? Donde al principio es 0 y varía hasta el punto máximo donde, como este caso acá, ¿no?, en este ya es máximo la presión. Así que no le vamos a dar importancia en sí a esa parte de ahí del enunciado. Nos dice además que la fuerza, o sea que nuestra presa, sufre de una fuerza adicional, que es esta de acá, el empuje superficial F1, que está acá en el esquema, cuyo valor es 18.600 kilogramos fuerza sobre metro, lineal debido a una carga de hielo. Es decir, nuestra presa está sufriendo esta fuerza de acá, que es producida por una capa de hielo, una carga de hielo, digo. Y su valor es 18.600 kilogramos fuerza por cada metro. Entonces, en resumen, lo que nos pide de todo este esquema es la base mínima nomás. Y vamos a aplicar los mismos conceptos que hemos hecho en el anterior ejercicio. Vamos a comenzar calculando todas las fuerzas, ¿no?, como lo habíamos hecho en el anterior ejercicio. Y bueno, esta sería una representación, ¿no?, de cómo es la presa. Tiene forma trapezoidal, ¿cierto? Entonces, los procedimientos para resolver estos ejercicios son los mismos en la mayoría de los casos. Comenzamos por calcular todas las fuerzas que intervienen sobre la presa. Entonces vamos a comenzar por la fuerza resultante, que es la fuerza que, como ya sabemos, es la fuerza producida por la presión del agua, en este caso agua. Entonces, la fuerza resultante es fórmula nomás. Conocemos la fórmula de la fuerza resultante, que está acá. Lo único que hacemos ahí es reemplazar los datos que nos lo dan. Densidad del líquido es agua, ¿cierto? Entonces reemplazamos la densidad del agua. Gravedad 9,81. H sub C, que como sabemos en este caso es 15 metros, pero como sabemos es la profundidad
desde el nivel del agua, o sea, de este punto de acá, donde se está aplicando F1, desde el nivel del agua hasta el centroide de la figura, o sea, donde se está aplicando el agua, que como vemos, esta sería su altura y este sería su largo. O sea, es una forma rectangular, ¿cierto? Entonces, para llegar a su centroide desde el nivel del agua, tendría que recorrer la mitad nomás, de 30 metros. Por eso pongo 15 metros, que es la mitad de 30 metros. Entonces, eso sería h sub c multiplicado por el área. El área sería 30 por 1 metro. La altura es 30 metros y el largo no nos lo da como dato en el enunciado, no lo tenemos como dato, pero vamos a considerar 1 metro de longitud. O sea que vamos a calcular la fuerza resultante para 1 metro de longitud nomás, para este ejercicio de acá. Entonces, se considera esto de acá, 1 metro de longitud. Entonces, una vez considerando la longitud de la presa, podemos resolver tranquilamente. ¿Por qué? Acá solamente multiplicar, ¿cierto? Ya hemos reemplazado todos los datos y multiplicamos. Y nos lo va a arrojar el valor de la fuerza resultante. Está en sistema internacional, está en Newton, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la fuerza resultante. Lo que prosigue es calcular la otra fuerza, la fuerza de supresión. Entonces, como sabemos, la fuerza de supresión es producida por las filtraciones del agua, ¿no? Que se origina en el suelo. O sea, el agua se va a filtrar por el suelo, lo cual va a crear una presión sobre la base del suelo. Esa agua filtrada crea una presión en la base del suelo, originando esta fuerza de supresión. Entonces, por la ley de supresión, nosotros sabemos que su diagrama es triangular, o sea que es máxima acá la fuerza de supresión y va disminuyendo hasta donde termina la presa y ahí es cero. Esto por la ley de supresión, este diagrama de acá que es triangular. Entonces, solo hay cuando hay flujo subterráneo, ¿cierto? El flujo que se filtra. Y sabemos la fórmula de fuerza de supresión. Esta fórmula para nosotros es nueva, o sea, no hemos trabajado en todos los ejercicios con esta fórmula. Así que para nosotros es nueva esta fórmula de acá. Entonces, nuevamente le hago recuerdo. El área con el cual trabaja la fuerza de supresión es el área de la base. O sea, la base de la presa. ¿Cuánto es la base de la presa? ¿Cuánto es la base de la presa? Es B nomás, ¿no? Es B y su largo es 1 metro. Y el área, como le dije, en la mayoría de los casos, el área de una presa, o sea, de la base de una presa, es rectangular. O sea, B multiplicado por 1 metro, ¿cierto? Porque hemos asumido 1 metro de longitud de la presa. Entonces, esta sería el área de la base, ¿no? De la presa, que es donde está actuando la fuerza resultante. Entonces, ahí nomás reemplazo, ¿no? Los datos. Ya reemplazo todos mis datos y me quedaría así la expresión. 1 medio por la fórmula. Densidad del agua, conozco su dato. Gravedad, 9,81 metros. H, que es la altura total, es 30 metros. H reemplazo 30 metros. Y el área es el área de la base, ¿cierto? De la presa. O sea, del fondo de la presa, en otras palabras. Base multiplicado por la longitud que he asumido, que era 1 metro. Entonces, B por 1. Lo único que hago ahí es multiplicar. Pero como veo, en mi fórmula no conozco B, ¿cierto? O sea, mi fuerza de supresión va a estar en función de B. Sería este su valor de la fuerza de supresión, que está en función de B. Entonces, este sería su valor de la fuerza de supresión. Ya hemos calculado 2, ¿cierto? De las fuerzas que actúan sobre una presa. Lo que prosigue es calcular los pesos, ¿cierto? Que son otras fuerzas que actúan sobre la presa. Entonces, tenemos 2 pesos. El peso 1 es referente a la presa que tiene forma rectangular. La hemos dividido en 2, ¿cierto? Y el peso 2 es referente al peso de la presa que tiene forma triangular. Entonces, para calcular los pesos, es fórmula también, ¿cierto? Y para calcularlo necesitamos como dato el peso específico del material, es decir, de qué está hecho la presa. Y este dato de acá nos lo está dando el ingeniero. Está acá. El peso específico del material de la presa es 2,50 peso específico del agua. O sea, es 2,50 el peso específico del agua, ¿cierto? El peso específico del material. Entonces, nosotros lo único que hacemos es aplicar fórmula. De esta fórmula, que es la fórmula del peso específico, que como sabemos son 2, esta es una de ellas, lo único que hacemos es despejar el peso, ¿cierto? Entonces, al despejar el peso va a ser igual al peso específico del material por el volumen.
pero el peso específico del material me dice que me está exigiendo conocer el peso específico del agua. Entonces lo que hago es calcular el peso específico del agua. Y el peso específico del agua lo calculamos mediante esta fórmula. Como le dije, ¿no? Son dos fórmulas para calcular el peso específico. Una que está en función del peso y el volumen. En sí esta es la definición, esta es la oficial. Y esta que está en función de la densidad. Esta fórmula nace de esta. Entonces, peso específico del agua es densidad por gravedad. Para nuestro caso, el peso específico del agua va a ser 1000 porque es la densidad del agua y gravedad es 9,81. Entonces, densidad del agua, peso específico del agua va a ser 9810 sobre metros cúbicos. Que como el agua, recuerden, este dato ya tienen que sabérselo de memoria ya. Y al igual que la densidad del agua. Entonces, ya conozco el peso específico del agua y ya puedo hallar los pesos. Como le dije, los pesos los llamo de esta fórmula, ¿no? Esto está en la primera diapositiva, lo que lo habíamos visto al principio. Lo único que hago es despejo nomás el peso. El peso va a ser igual al peso específico del material multiplicado por el volumen 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando del peso que tiene, del peso de la presa que tiene forma rectangular, o sea, del peso 1. Entonces, el peso 1 va a ser este de acá, el volumen 1. Entonces, lo único que hago es reemplazar datos. Peso específico del material era un dato del ingeniero, que es 2,50 el peso específico del agua. Entonces, 2,50 por 9810, que es el peso específico del agua, multiplicado por el volumen, ¿cierto? El volumen 1, que corresponde a la parte rectangular. Entonces, como vemos, el volumen lo podemos calcular, ¿cierto? Porque conocemos todas sus dimensiones. Conozco la base, que es 6 metros, conozco su altura, que es 30 metros, y el largo del muro es 1 metro, ¿cierto? Porque lo hemos asumido eso, hemos considerado 1 metro de longitud. Entonces, para hallar el volumen de esa presa rectangular, que es un paralelepípedo, ¿cierto? Lo único que hacemos es multiplicar todos sus lados nomás, 6 por 30 por 1. Y multiplicando hallamos el valor numérico del peso 1, o sea, de esta presa que tiene forma rectangular. Ahora vamos a hallar el peso 2, que es el mismo procedimiento, misma fórmula. Lo único que cambia es el volumen, ¿cierto? Porque ya esta tiene forma triangular. Entonces, revisando los datos, nos quedaría así la expresión. Peso específico del material, que es este de acá, es 2,50 del peso específico del agua. Hasta acá. ¿Cuánto es el volumen? El volumen ya es diferente. El volumen es este de acá. Es el mismo procedimiento para calcular el volumen de una presa que tiene forma rectangular, como la de acá. Lo único que es la única diferencia es que lo divido entre 2. Es como calcular el área, ¿cierto? El área de un rectángulo es base por altura. El área de un triángulo es base por altura entre 2. Para el volumen es lo mismo. Multiplico todos sus lados y ya parece que tiene forma triangular. Multiplico todos sus lados y lo divido entre 2. 3 fórmulas nomás de los volúmenes. Entonces multiplico todos los lados de la presa triangular, que como sé es H, que es 30 metros, multiplicado por su lado, por su largo, que hemos asumido que es 1 metro, y multiplicado por la base, ¿cierto? Pero la base no la conocemos, de esta porción de acá, que es triangular, no la conozco. O sea, esta base que de este punto hasta este de acá, no la conozco, ¿cierto? Pero viendo el esquema, vemos que la base es igual a AB, que es la base total de toda la presa, menos 6. B menos 6 me va a originar la base de esta presa triangular, que está acá, B menos 6. Entonces, multiplico todos sus lados y lo divido entre 2, que sería el volumen del peso 2, o sea, de esta porción de la presa que tiene forma triangular. Entonces, he multiplicado todos sus lados y hallado el volumen. Lo único que hago es ahí multiplicar. Multiplico todo y me caía así la ecuación del peso 2, que está en función de B, ¿cierto? Porque no conozco B, o sea, no conozco la base de toda la presa. Entonces, lo dejamos así nomás nuestra ecuación del peso 2. Sí, ya está acá. Entonces, ya hemos calculado 3 fuerzas que intervienen, ¿cierto? Sobre nuestra presa. Entonces, hemos calculado los pesos, hemos calculado la fuerza resultante y hemos calculado la fuerza de supresión. Lo que nos falta ahora es calcular la fuerza de reacción. Pero no vamos a calcular la fuerza de reacción. ¿Por qué? Porque vamos a hacer momento en el punto 0, en este punto acá. ¿Por qué? Porque vamos a anular sus componentes, ¿cierto? O sea, al hacer momento en este punto 0,
voy a anular sus componentes horizontales y su componente vertical de la fuerza de reacción. Entonces, no vamos a calcular por esa manera la fuerza de reacción. Entonces, ya tengo la fuerza con la cual voy a trabajar. Lo que prosigue es esta fuerza F1 que me daba como dato, lo voy a transformar, ¿cierto? Porque me lo está dando como dato en kilogramos fuerza. Y yo he trabajado todo en sistema internacional. Así que lo correcto es transformarlo a sistema internacional. Entonces, el empuje superficial F1, que es este de acá, que como sabemos es producido por una carga de hielo, que está acá, que me lo estaba dando como dato el ingeniero. Entonces, en la parte superior de la presa hay una carga de hielo, ¿cierto? Que está produciendo un empuje F1, o sea, está empujando a la presa. Entonces, este empuje de acá, que voy a hacer este su dato acá, es lineal. Para encontrar su valor, lo único que hacemos es multiplicarlo por un metro, ¿cierto? Entonces, 18.600 kilogramos fuerza por un metro, porque hemos asumido un metro de largo de la presa, va a ser igual a 18.600 kilogramos fuerza. Entonces, convirtiendo eso a newtons con nuestro factor de conversión, que sabemos que es este de acá, un kilogramo fuerza es igual a 9,82 newtons, nos va a quedar el siguiente valor. F1 va a ser igual a 182.466 newtons, que es el valor de la fuerza de este empuje superficial que es producido por una carga de hielo. Este de acá, F1. Entonces ya tenemos su valor en newtons. Entonces, aquí ya concluiría con el análisis, ¿no?, de todas las fuerzas que intervienen en la presa, en toda esta presa acá. Aquí ya concluye el análisis. Entonces, lo que prosigue es hallar la base. Y como nuevamente lo recuerdo, no vamos a hallar la fuerza de reacción porque vamos a hacer momento en el punto cero. ¿Por qué? Porque vamos a anular sus componentes. Entonces, aquí ya hasta aquí hemos calculado todas las fuerzas que intervienen sobre la presa. Lo que prosigue es calcular la base, ¿no?, que era la variable que me estaba pidiendo el enunciado. Entonces, nuevamente dibujo mi esquema, que es este de acá. Dibujo mi esquema y anoto de un lado todas las fuerzas que intervienen sobre la presa, que es la que hemos calculado, ¿cierto? Todas las fuerzas lo he anotado, son estas de acá, son las que hemos calculado, ¿no? Entonces, este era nuestro análisis, ¿no? Hacer en el momento en el punto cero, para eliminar las componentes de la fuerza de reacción. Entonces, este es nuestro análisis, y aquí ya viene la parte más fea, o sea, esta es la parte más complicada de este ejercicio, que es hallar las distancias hasta el punto cero, o sea, las distancias de cada fuerza, ¿no?, sus brazos de palanca. Entonces, vamos a comenzar con la fuerza F1, o sea, la fuerza producida por la carga de hielo. Esta fuerza de acá. Entonces, como vemos, al hacer momento en el punto cero, va a ser un momento horario, ¿cierto? Es un momento horario. O sea, va a ser un momento horario y va a ser positivo. ¿Cuánto es su brazo de palanca de F1? Es la altura, ¿cierto? Que la altura era un dato del enunciado. Era 30 metros. Acá no se ve, pero es 30 metros el dato, o sea, la altura de la presa. Entonces, F1 por 30 sería el momento originado por esta fuerza, ¿no? F1. O sea, su brazo de palanca es 30 metros. Y es horario, es positivo. Luego vamos allá el momento producido por la fuerza resultante. O sea, la fuerza producida por la presión del agua, ¿cierto? La fuerza resultante, la de acá. Entonces, la fuerza resultante de igual manera hace un momento positivo, ¿cierto? Es horario. Pero ¿cuánto es su brazo de palanca? O sea, su brazo de palanca hasta este punto de acá. Nosotros sabemos por el esquema que fuerza resultante está ubicado a 2/3 del nivel del agua, o sea, 2/3 de la altura total. Eso sería H sub P, o sea, 2/3 de 30 metros. O sea, como la presa está al nivel del agua, porque aquí está al nivel del agua, entonces para llegar al punto de aplicación de la fuerza resultante, lo único que tengo que hacer es bajar 2/3 de H, ¿no? O sea, 2/3 de 30 metros. Eso lo sabemos por el esquema, ¿no?, que tiene la fuerza resultante, que es una triangular. Entonces, para hallar el brazo de palanca de la fuerza resultante, lo único que hago es restar 30 metros menos H sub P, me va a originar esta pequeña distancia de acá, ¿cierto? De acá, que va a ser el brazo de palanca hasta el punto cero, o sea, va a ser la distancia, ¿no?, para hacer el momento al punto cero de la fuerza resultante. Entonces, 30 menos 2/3 de 30 metros, o sea, 30 metros menos 2/3, que sería H sub P, ¿no?, de 30 metros. Esa va a ser la distancia de la fuerza resultante.
O también podrían hacer de otra forma. Ya saben que este es h sub p, que es 2/3 de 30 metros. Lo complementario sería 1/3, ¿cierto? De 30 metros. Que sería esta distancia acá. 1/3 de 30 metros es lo que lo complementa a 2/3. Podrían poner 1/3 de 30 metros, que le va a arrojar el mismo valor, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto. ¿Cuál es la siguiente fuerza que hace el momento acá? Es la fuerza de supresión. La fuerza de supresión está ubicada ¿dónde? La fuerza de supresión se ubica a través de su diagrama. Como vemos, la ley de supresión nos da a conocer este diagrama acá, ¿cierto? Que es triangular. Entonces, como es un diagrama triangular, ¿dónde está el centroide de un triángulo? Está a 1/3 del ángulo recto, ¿cierto? O sea, a 1/3 del ángulo recto está el centroide de un triángulo. Entonces, en el centroide de este triángulo es donde se aplica la fuerza de supresión. Como lo vemos acá, está a 1/3 del ángulo recto. Entonces, la fuerza de supresión va a estar a b/3, ¿cierto? Porque la base es la base de este triángulo. Entonces, como ya conozco que este es b/3, o sea, b sobre 3, y también conozco que de este punto, ¿no? Donde termina la presa hasta el punto 0 es b/3. Entonces, ¿cuánto va a ser el brazo de palanca de la fuerza de supresión? Va a ser lo complementario, ¿cierto? Esta pequeña distancia de acá, esta de acá. Entonces, esa pequeña distancia de acá va a ser igual a ¿cuánto? B menos b/3 menos b/3 me va a originar b/3, ¿cierto? O si quieren lo pueden ver de esta forma. b/3 más b/3 más b/3 me va a originar b, que es lo mismo, ¿no? Entonces, el brazo de palanca de la fuerza de supresión es esta pequeña distancia de acá. ¿Y cuánto es esta pequeña distancia? Es b/3, ¿cierto? Porque es lo que lo complementa. b/3 más b/3 más b/3, que sería esta distancia acá, me va a originar b, que es la base. Entonces, ese sería el brazo de palanca de la fuerza de supresión, que como lo vemos también es un momento positivo, ¿no? Es horario. Entonces, lo que prosigue ahora es hallar el momento originado por los pesos, el peso 1, que este de acá. Esta ya es lo más complicado de acá, de los distancias de los pesos. ¿Cómo lo hacemos? Como vemos, el peso está creando un momento negativo, ¿cierto? Es un momento antihorario en el punto 0. Entonces, ¿cuánto es el peso 1? Ya. ¿Cuánta es la distancia, no? Del peso 1? Entonces, antes de hallar la distancia del brazo de palanca del peso 1, ¿no? Quiero aclararles esto. No se confundan. Este b/3, como ya sabemos, ¿no? Es por el centroide de este triángulo y es donde se aplica la fuerza de su mismo nivel que los 6 metros. O sea, estos 6 metros no se confunde con los b/3, no son iguales. O sea, 6 metros no es igual a b/3. O sea, no se confundan así en el examen. Aparentemente parecieran, ¿cierto?, que están al mismo nivel. Entonces, ahí no se confundan ahí. Entonces, 6 metros simplemente es la base de esta presa rectangular. Entonces, para allá el brazo de palanca del peso 1, que sería de este punto de acá hasta el punto 0, sería esta distancia acá, ¿cierto? Sería esa distancia ahí, que sería el brazo de palanca del peso 1. ¿Cómo lo vamos allá? Vamos a comenzar de acá de la parte izquierda. Yo sé que de este punto a donde termina la presa es b/3, ¿cierto? Es b sobre 3. Entonces, del punto 0 hasta donde comienza la presa, de este punto hasta este otro punto, ¿cuánto va a ser? 2/3 de b, ¿cierto? O sea, va a ser igual a 2/3 de b, porque más 1/3 de b me va a originar b. Entonces, de este punto hasta este otro punto de acá es 2/3 de b. Entonces, si a esos dos yo le quito 3 metros, porque yo sé que el centro, ¿no?, el baricentro de un rectángulo está a la mitad, ¿no? Que se Si yo le quito 3 metros, o sea, de este punto a este punto acá es 2/3. Si a esos 2/3 le quito 3 metros, voy a obtener esta distancia acá, desde el centro de gravedad hasta el punto 0. Y esa distancia ahí es el brazo de palanca del peso 1, ¿cierto? Entonces, 2/3 de B menos 3 metros,
que es la mitad, ¿no?, de este rectángulo y es donde se aplica el peso 1, me va a originar el brazo de palanca del peso 1. Entonces, este sería el análisis para hallar el brazo de palanca del peso 1, que como vemos sería este de acá. Del peso 2, este es el más complicado, que sería este de acá, como lo ven. ¿Cómo lo hallamos eso, no? Entonces, aquí se pueden confundir, ¿no? Como le decía, pueden pensar de que este vector b tercios es la misma que según esta distancia de acá, pero no es así. Este b tercios, como le digo, nace, ¿no?, del diagrama triangular. Entonces, para hallar la distancia del peso 2, o sea, el brazo de palanca del peso 2, lo hacemos de esta forma. La distancia para empezar es esta de acá. Entonces, ¿cómo hallo esta distancia de acá? Yo conozco, nuevamente hago este análisis, ¿no? Yo conozco que la base total de la presa es B, ¿no? Es B. O sea, de donde comienza la presa hasta donde termina la presa es la base mínima, es B. Entonces, si yo a esa B le resto 6 metros, o sea, desde este punto hasta este punto de acá, hasta donde termina la presa, le resto 6 metros, voy a obtener esta distancia acá, ¿cierto? O sea, B menos 6 metros me va a originar esta distancia acá, esta pequeñita de acá. Entonces, esta distancia pequeñita acá, ¿cierto? Entonces, esta pequeña distancia acá es la base de este triángulo, que lo vemos acá. Entonces, nuevamente aplico los conceptos, ¿no?, de centro de gravedad. ¿Dónde está ubicado el centro de gravedad de un triángulo? Está ubicado a 1/3, ¿cierto? A 1/3 del ángulo recto. Acá sería 1/3. Está ubicado a 1/3. Entonces, si acá es desde acá hasta donde termina la presa sería 2/3. O sea que la distancia del centro de gravedad hasta donde termina la presa, hasta este punto de acá, sería 2/3. No, Valda, disculpa. Valda. Ya tenemos que salirnos y le damos enlace que entramos última vez Ya. para no Entonces perder acaba tiempo y... y empieza la clase normal. Ajá. Se Ya, acaba y ya. entramos al último enlace que entramos. Dale. Entonces, como le decía, ¿no?, desde el centro de gravedad hasta donde termina la presa sería 2/3 de la base, ¿cierto? De esto es la base, es B menos 6. O sea, desde este punto a este punto acá es B menos 6 metros. Y desde el centro de gravedad hasta donde termina la presa, que sería hasta acá, sería 2/3 de la base, ¿no? 2/3 de la base del triángulo. Sería esta expresión de acá, de la base del triángulo, que es B menos 6 metros. Entonces, esta distancia acá es 2/3, 2/3, ¿no?, de la base del triángulo, que es B menos 6. Entonces, a esta pequeña distancia de acá, yo tengo que restarle B tercios, ¿cierto?, para poder obtener esta distancia acá. Esto me va a originar esta pequeña distancia acá, que es el brazo de palanca del peso 2. Entonces, ese sería el análisis para el peso 2, que sería hasta acá, que como nuevamente le hago recuerdo, es un momento antihorario. Entonces, una vez ya obtenido todos los brazos de palancas, todo nuestro análisis, entonces, lo único que hago es multiplicar y reemplazar. Multiplico, simplemente reemplazo el valor de F1. F1, ¿cuánto vale F1? Ya lo habíamos calculado, ¿no? Es la fuerza de la carga de hielo. Lo reemplazo y lo multiplico por 30 metros. Lo conocemos, ¿cierto? Que este de acá, reemplazo nomás. 30 metros menos 2/3 de 30, 10 metros. Fuerza de supresión, ya la había calculado, ¿cierto? Este valor de acá. Lo reemplazo, multiplicado por B tercios. No conozco la B, entonces lo dejo en función de B. Entonces lo que voy a hallar ahorita, ¿cierto? Es la incógnita de noción. Menos el peso 1. El peso 1 tiene este valor, ya lo habíamos calculado. Lo reemplazo y reemplazo su brazo de palanca. El peso 2 ya la hemos conocido, ¿cierto? En la teoría positiva la hemos calculado. Y está en función de B también. Entonces este sería el peso 2, multiplicado por su brazo de palanca. Acá, como pueden ver, va a multiplicar 2/3 de B, 2/3 de C, y va a sumar nomás. Eso.
reducción de términos semejantes, ¿cierto? Multiplica y resta y le va a dar este valor de acá, que es la distancia, ¿no? Del peso 2. Entonces, me va a quedar esta expresión de acá, que como pueden observar, me va a originar una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Donde la incógnita es la base, porque acá b por b es b al cuadrado. Entonces, lo único que hago es multiplicar. Multiplico, acá nuevamente multiplico, me queda este valor, y acá multiplico, b al cuadrado. De igual manera acá, como está en raíz, miembro, ¿cierto? Al primero y luego al segundo miembro. Es la multiplicación de un monomio por un binomio. Acá, esta creo es la más complicada, porque acá ya es la multiplicación de dos binomios, ¿cierto? Tengo acá un binomio y acá tengo otro binomio. Entonces, multiplicando este término de acá, me va a quedar este término acá, el de abajo. Multiplico este valor por b por un tercio de b, me va a originar esto acá. Esto lo pueden realizar, no creo que tengan problemas, cálculo nomás esto acá. Multiplican ese binomio y le voy a dejar este valor de acá. Entonces, toda esta es mi expresión. Lo único que hago es sumo, ¿cierto? Los términos semejantes. B al cuadrado lo sumo con B al cuadrado y las B lo sumo o los resto, ¿no? Entonces me queda esta expresión de acá, que nuevamente le digo, es una ecuación de segundo grado, que sería este valor de acá, lo cual, lo conveniente sería usar la confiable, ¿no? La cuadrática. Algunos le llaman la vieja confiable esta de acá, porque si factorizan esto está bastante complicado, la verdad. Entonces, usando la cuadrática, que sería esta de acá, tengan cuidado con los signos utilizados. Cuadrática, ¿no? Tengan cuidado con los signos. Este es negativo, entonces este es B, ¿no? Entonces acá se va a convertir positivo. Tengan cuidado nomás con los signos cuadráticos. Entonces, al utilizar la cuadrática, la base le va a originar este valor de acá. 22,55721321 metros. Entonces, esta sería la de este problema. Tiene los mismos conceptos que hemos usado, o sea, los mismos procedimientos. Calcular todas las fuerzas. Una vez calculadas todas las fuerzas, entonces hago momento en un punto, ¿no? En este caso, en punto 0, las componentes de la fuerza de reacción. Hago momento en el punto 0 y tomo en cuenta todos los brazos de palanca, o sea, las distancias hasta el punto 0. Que como vieron, esa era la parte más complicada de este ejercicio, las distancias. Hago momento y me origina esta ecuación de acá. Multiplico y simplifico y llego a esta ecuación. Y lo único que hago acá es la cuadrática y me arroja el valor de B, de la base. No sé si tienen alguna duda para este problema, o sea, alguna pregunta de este ejercicio. Para pasar al siguiente, nos falta un ejercicio más. Entonces vamos a pasar a este ejercicio de acá. Este lo hago, recuerdo, me salió mi final, mi tercer parcial. No lo puedo resolver este ejercicio. Ya. Entonces vamos a resolver este ejercicio de acá, que es de primer parcial. Entonces, ¿qué nos dice, no, el enunciado? Nos da una presa triangular de hormigón de la figura, o sea, el cual tiene una longitud L. La presa tiene forma triangular, la cual está sometida a una presión hidrostática y a una supresión. Sabiendo que el peso específico relativo del hormigón es de 2,50, nos pide calcular el ángulo dita, este ángulo de acá, de tal manera que su base tenga el ancho mínimo. Es decir, que la base de la presa de hormigón tenga el ancho mínimo, ¿cierto? Tenemos que calcular el ángulo dita para eso. Entonces, nos dice que también no tiene, debo calcular el ancho mínimo para no tener tensiones de tracción en la base. También nos pide, bueno, nos da como dato la altura de la presa, que es sinónimo de presa, una presa o presa. Nos da que es 12 metros y también nos dice, ¿no?, que tiene agua contenida hasta esa altura y que el largo es 20 metros. Entonces, anotamos nuestros datos, nos da la altura de la presa o presa, nos da la altura, que es 12 metros, nos da su largo, ¿no?, la longitud, el largo, que es 20 metros. Como dato. Nos da el peso específico relativo del material, ¿no?, que es hormigón, o sea, esto de la presa, que es 2,50. El cual este es un concepto nuevo para nosotros. De la primera clase no hemos tocado este concepto de acá, pero ahorita lo vamos a definir cómo se trabaja
peso específico relativo de un material. Entonces, lo primero que hacemos es calcular H sub C, ¿cierto? Nos va a poder ayudar a calcular la fuerza resultante. Entonces, como yo sé que de este punto hasta la profundidad del agua, ¿no? Que yo sé que es 12 metros, hasta acá, ¿no? Es 12 metros porque me lo está dando como dato. Entonces, H sub C va a ser igual a 6 metros, ¿cierto? La profundidad al centroide de la figura. De nivel del agua tengo que bajar una cierta profundidad para llegar al centroide de la figura, que es un rectángulo, ¿cierto? Es la cara donde está actuando todo el agua, que como lo ven, este es su largo. Y tiene una sección rectangular, ¿cierto? Entonces, el agua está actuando sobre esa cara de presa, que H sub C ya 6 metros, ¿no? Tengo que bajar hasta la mitad o sea, hasta el centroide de la figura, que sería la mitad. Entonces, anoto H sub C, y como le dije, H sub C que me va a ayudar a calcular la fuerza de supresión. Digo, la fuerza de resultante. Esta de acá. Entonces, fuerza resultante, conocemos su fórmula. Esta de acá, ¿cierto? Fuerza resultante, conocemos la fórmula y densidad líquido es agua, ¿cierto? Es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad 9,81. H sub C es 6 metros, ¿cierto? Porque es la mitad, ¿no? de esta cara rectangular de la presa. Entonces, 6 metros. El área es la cara rectangular, ¿no? Donde actúa el agua. Sería 12 metros, que es su altura, multiplicado por la longitud L, ¿no? Que me lo da como dato, que es 20 metros. Entonces, multiplico nomás para allá y me va a arrojar el valor de la fuerza. Resulta 1.412.000, no, 14 millones, ¿no? 126.400. Entonces, la fuerza resultante, como sabemos, está ubicada ya. Vamos a acabar entonces con el ejercicio, ¿no? Okay, entonces, como un resumen, ¿no? Lo que hemos hecho hasta acá, lo único que hemos hecho es calcular la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante producida por la presión del agua sobre una de las caras de la presa. En este caso, la cara tiene forma rectangular, ¿no? Como se ha dado en la mayoría de los casos, ¿no? De las presas. Entonces, la fuerza resultante, ya sabemos, es fórmula nomás, esta de acá. Conocemos la fórmula. Reemplazamos los datos. Densidad líquido es 1000. Gravedad, conocemos su dato. H sub C, ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Que es la mitad de H. Para este caso de acá, ¿no? O sea, es la distancia hasta el centroide de la figura. Que la figura es rectangular, ¿no? Que es esa cara rectangular que tiene esta presa triangular. Entonces, 6 metros. El área es el área donde actúa, ¿no? La presión del agua. O sea, sobre una de sus caras, que sería esta área de acá, que también tiene forma rectangular. Sería 20 por 12, ¿no? Altura por la longitud L, que es 20 metros. Entonces, reemplazo todos mis datos y hallo, ¿no? El valor de la fuerza resultante, que sería este dato acá. Entonces, como le dije, ¿no? El procedimiento para los ejercicios de lo que hemos visto hasta acá, son los mismos. Para acá son los mismos, ¿no? O sea, comenzamos hallando todas las fuerzas que intervienen sobre la presa. La fuerza resultante, la fuerza de supresión, la fuerza de acción, el peso, ¿no? Entonces, comenzamos hallando todas esas fuerzas, ¿no? Ya hemos hallado una que es la fuerza resultante, que como sabemos actúa a 2/3 de H, ¿no? Para este caso acá, este sería su H sub P o su Y sub P, desde el nivel del fluido hasta donde actúa la fuerza. En este caso sería 2/3 de H, ¿no? Que sería Y sub P o H sub P. Entonces, lo que prosigue es calcular la siguiente fuerza, ¿no? Que actúa sobre
sobre la presa, que se lo conoce como fuerza de supresión. Nosotros sabemos que la fuerza de supresión actúa, ¿no?, por las filtraciones del agua que hay en el suelo. Entonces, esta fuerza de supresión sabemos por la ley de supresión que tiene el siguiente diagrama. Es este diagrama triangular, ¿cierto?, donde acá es máximo y va disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces, la fuerza de supresión la calculamos mediante la siguiente fórmula. Esta fórmula lo vimos, ¿no? Lo vimos al principio de la diapositiva. Entonces, reemplazando los datos sería la siguiente expresión. Un medio, densidad del agua, conocemos, es 1000. Gravedad, conocemos, ¿no? 9,81. Y la altura, es la altura total, es h, 12 metros. Multiplicado por 12 metros. ¿Cuánto es el área? El área es el área de la base de la presa, ¿cierto? Nuevamente la recuerda eso. Es el área del fondo de la presa, o sea, de la base. Sería B, que es la base, multiplicado por el largo, ¿cierto? Por L. O sea, B por L, ¿no? Y L ya lo conocemos, es 20 metros. Entonces, nuestra área quedaría así. Esta sería su expresión, 20 por B. Entonces, multiplicando, nos quedaría la fuerza de supresión en función de B, como lo vemos acá. Pero una aclaración acá. La fuerza de supresión, como vemos, está en función de B. Pero B, o sea que es la base, yo no la conozco, ¿cierto? La base B no la conozco. Entonces, no sería correcto dejar la función de la fuerza de supresión en función de B. ¿Por qué? Porque estaría acumulando otra incógnita más, ¿cierto? Porque no conozco B y no conozco el ángulo. Entonces, debo cambiar, ¿no? Esa B. Debo cambiar. ¿Y cómo lo hago? O sea, lo voy a hacer de la siguiente forma. Si veo el esquema, se me presenta este triángulo de acá. Este de acá. Donde H representa la altura de la presa y B, como sabemos, es la base de la presa, ¿no? Donde comienza la presa hasta el punto P, que es donde termina. Entonces, esta es una de las caras de la presa, ¿no? Es este triángulo acá y tiene su ángulo ahorita. Entonces, del esquema vemos, ¿no?, que la base es igual a H por la tangente de ahorita, que sería este término acá. Entonces, sería correcto, ¿no?, dejar la fuerza de supresión en función de H por tangente del ángulo, que sería esta expresión de acá. O sea, B es igual a H por tangente del ángulo. Lo único que hago, reemplazo nomás H por la tangente de dito. Entonces, acá ya la fuerza de supresión está en función solamente del ángulo, ¿no? Porque H ya lo conozco. H conozco, su dato es 12 metros. Entonces, lo único que hago, reemplazo H y multiplico. Me quedaría esta expresión de acá, multiplicada por la tangente del ángulo. Entonces, este sería lo correcto, ¿no?, para expresar la fuerza de supresión. Ya está en función del ángulo nomás, o sea, de una sola variable. Si lo hubiésemos dejado en función de B, entonces estaríamos acarreando más incógnitas, ¿no? Entonces, este sería como un cálculo adicional para encontrar la fuerza de supresión en función del ángulo. Entonces ya tenemos la fuerza de supresión. Analicemos qué otras fuerzas intervienen. El peso, ¿cierto? El peso, W. Y como sabemos, el peso es un vector que siempre tiene sentido hacia abajo, o sea, hacia el centro de gravedad, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y su punto de aplicación de la figura es en su centro de gravedad. Entonces, este es el vector peso, que su punto de aplicación es en el centro de gravedad. Entonces, como ya sabemos, el peso lo calculamos mediante la siguiente fórmula, que es el peso específico, ¿cierto? Lo único que hacemos ahí es despejar nomás el peso. Entonces, como en los anteriores ejercicios, para calcular el peso necesito conocer su peso específico y necesito conocer el volumen, ¿cierto?, de la presa. Entonces, vamos a comenzar calculando el peso específico de la presa. Pero como le dije en un principio, yo no conozco el peso específico, solamente conozco el peso específico relativo del material, ¿cierto?, que es hormigón. Solamente conozco el peso específico relativo. Entonces, para nosotros esto es un concepto nuevo, pero es un concepto muy parecido al de densidad relativa. O sea, ¿cómo? Como conozco este dato, que es el peso específico relativo del hormigón, que es 2,50, para hallar el peso específico del material, lo único que hago es lo multiplico por el peso específico del agua. Es como en la densidad relativa, ¿cierto? La densidad relativa, lo que yo hacía para hallar la densidad de la sustancia o del fluido, lo que hacía era multiplicar por la densidad del agua.
Lo mismo pasa con el peso específico. Para hallar el peso específico del material, lo único que hago es multiplico por el peso específico del agua. Esto cuando me dan como dato el peso específico relativo, que es 2,50 en este caso. Entonces, ahí el peso específico del material me da que da este valor, 2,50, que como sé es un dato, es el peso específico relativo del hormigón, multiplicado por el peso específico del agua, que como le dije, es un dato que ya deben conocerlo ya, sería 9.810, me quedé en esta expresión. En varios de los casos trabajan con 1000 kilogramos fuerza, trabajan ahí como peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Para este caso nosotros lo multiplicamos por 9.810 porque está en unidades de newtons sobre metros cúbicos. Tengan cuidado con eso. Si lo multiplicarían por 1000, entonces tu peso específico del material estaría en kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Y ese kilogramo fuerza es sistema técnico, ¿no? No, sistema inglés, no creo. Entonces no sería correcto, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando en sistema internacional. Eso como una aclaración ahí. Entonces, una vez hallado el peso específico del material, que sería este de acá, que está en sistema internacional, porque lo multipliqué por 9.810, que es el peso específico del agua, hallamos el peso, ¿no? Y para hallar el peso solamente despejamos de acá, de nuestra forma, que sería esta de acá. Entonces va a ser igual al peso específico del material multiplicado por su volumen. Reemplazando los datos va a ser así. Peso específico del material, que ya lo habíamos hallado, multiplicado por el volumen. Y el volumen tiene forma triangular, ¿cierto? Que como sabemos, cuando es un volumen triangular, como este caso de acá, es multiplicar todos sus lados y dividirlo entre 2. Multiplico todos sus lados y lo divido entre 2. Hay una manera muy fácil de saber si es una bomba. La dejamos caer y observamos cuidadosamente si explota. Ahora vamos a silenciar a ese compañero. No, pero si explota, el ruido de la explosión podría despertar a los demás pacientes del hospital. Disculpa, ¿lo puedes desactivar tu audio, por favor? En fin, un héroe que realmente cae bien. Ahorita ya. No. ¿Qué está haciendo? ¿Puedes desactivar su audio, por favor? Y ahora sí. Entonces, continuando, ¿no? Para hallar el peso de la presa que tiene forma triangular, habíamos dicho que es multiplicar su peso específico multiplicado por su volumen. Entonces, el peso específico del material, que en este caso es hormigón, ya lo tenemos, ¿no? Lo hemos calculado, que es 24.525. Entonces, multiplico por su volumen. Y tiene una forma triangular. Entonces, para hallar el volumen es multiplicar todos sus lados y dividirlo entre 2. O sea, multiplico su altura, que es 12 metros, multiplico el largo, que conozco, es 20 metros, y multiplico la base. ¿Cuánto es la base? Es h por tangente de θ, ¿no? O sea, si lo dejo en B, no sería lo correcto, ¿no? Estaría cargando otra incógnita. Entonces, la base lo dejo en función de θ, que va a ser h por tangente de θ. Y todo eso lo divido entre 2. Entonces, este sería el volumen, ¿no? De esta presa. Y lo único que hago es multiplicar. Multiplico y así me quedaría la expresión. Este término acá. Que está en función del ángulo. El peso está en función del ángulo, ¿no? Por tangente de θ. Entonces, hasta acá ya hemos hallado todas las fuerzas que intervienen sobre la presa. ¿Por qué todas las fuerzas? Porque hay una trampa, ¿no? En el ejercicio. ¿Y cuál es esa trampa, ¿no? Del problema, o sea, del ejercicio. Analicen el esquema. ¿Qué nos dice analicen el enunciado. Si ven el enunciado, acá nos dice que está sometida a una presión hidrostática, o sea, la presión del agua, que me va a originar la fuerza resultante, y a una supresión, o sea, la presión del fluido que se filtra, que me va a originar una fuerza de supresión. Entonces, si el enunciado en ningún momento me está diciendo que está interviniendo una fuerza de reacción del suelo. O sea, no hay fuerza de reacción del suelo para este ejercicio de acá.
eso como una aclaración acá. O sea que todas las fuerzas que actúan sobre la presa, no voy a tomar en cuenta la fuerza de reacción del suelo. Eso sería como una trampa en este ejercicio. O sea, como una aclaración. Entonces, ya partiendo de ahí, o sea, no estoy tomando en cuenta la fuerza de reacción porque no me lo dice el enunciado, mi esquema quedaría así, ¿no? La única fuerza sería la fuerza resultante, la fuerza de supresión y el peso de la presa. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿No? Anoto todas las fuerzas que he calculado, que son estas de acá. Las he calculado en la anterior diapositiva. Anoto todas las fuerzas y nuevamente hago momento, ¿no? Momento en el punto P. En este caso vamos a hacer momento en el punto P. Haciendo momento en el punto P, ¿cómo sería la expresión? Necesito hallar todos los brazos de palanca, ¿no? De la fuerza, o sea, su distancia hasta el punto P. Entonces, el brazo de palanca para la fuerza resultante F sub 1 sería esta pequeña distancia de acá. ¿Y cuánto es esta pequeña distancia? 12 metros menos 2 tercios de h, ¿cierto? Sería esta distancia acá, d sub 1. Entonces, d sub 1 es igual a 1 tercio de h, que es 12 metros menos 2 tercios de h. O si no, 2 tercios de h. Entonces, lo que lo complementa sería d sub 1. Entonces, 2 tercios de h para complementar a 12 metros sería 1 tercio de h, ¿cierto? 1 tercio más 2 tercios es 1, ¿cierto? O sea, es h. Entonces, d sub 1 es igual a 1 tercio de h. Sería esta pequeña distancia acá, que es el brazo de palanca hasta el punto P. Okay. Distancia 1 entonces sería 4 metros, o sea, 1 tercio de 12. Distancia 2. El brazo de palanca del peso, de este peso acá, sería esta distancia de acá, como lo vemos, esta pequeña distancia acá. Entonces, lo que vamos a hacer para hallar esta distancia, primeramente es hallar esta distancia adicional. Como sabemos, el peso es un vector que se aplica en el centro de gravedad de la figura, ¿cierto? Como en este caso es un triángulo, entonces su centro de gravedad va a estar a 1 tercio del ángulo recto, ¿cierto? Lo mismo pasa para la fuerza de supresión. También sabemos, ¿no?, que por la ley de supresión me va a originar este diagrama triangular de acá. Entonces, del diagrama triangular, la fuerza de supresión se va a aplicar en el centroide de ese diagrama triangular, o sea, a una distancia de tercios. Sería 1 tercio de toda la base, ¿no?, de la presa. O sea, d sub 3 sería 1 tercio de la base. Y en conclusión, si analizan el esquema, d sub 2 y d sub 3 es lo mismo. O sea, es 1 tercio de la base. ¿Por qué? Porque comparten la misma base, ¿no?, de la presa. De acá hasta acá la base es B. Entonces, los baricentros, o sea, del peso, que es el centro de gravedad, es 1 tercio del ángulo recto. Y lo mismo acá, 1 tercio del ángulo recto. O sea, 1 tercio de B y 1 tercio de B. O sea, esa es como una trampa ahí también. Entonces, d sub 2 es igual a d sub 3, que es igual a 1 tercio de B. Lo que significa que D va a ser igual a 2 tercios de B, ¿cierto? Que es lo que lo complementa. 1 tercio de B más 2 tercios de B es igual a la base. Entonces, distancia va a ser igual a 2 tercios multiplicado por B. Y B es H por la tangente de ahorita, ¿cierto? Entonces ya tengo la distancia en función del ángulo. Entonces ya tengo todos los brazos de palanca. Lo que prosigue es hacer momento nomás. Entonces, comenzamos con la fuerza resultante. ¿Cuánto es su brazo de palanca? Es d sub 1. Entonces, el momento sería positivo, ¿cierto? Como lo vemos en el esquema. Entonces, fuerza resultante por d sub 1. Es horario, es positivo. Peso. Como vemos, el peso es negativo, ¿cierto? Entonces, hace un momento negativo, es antihorario. ¿Y cuánto es su brazo de palanca? Es d. Entonces, multiplicamos nomás. Peso multiplicado por la distancia. Entonces, la fuerza de supresión, que es un momento positivo, ¿cierto? Es horario. ¿Y cuánto es su brazo de palanca? Es d. Porque habíamos visto, ¿no?, que comparten la misma distancia con el peso. Entonces, fuerza de supresión por d. Y es un momento horario, por ende es positivo. Y no hay más fuerzas, entonces lo igualo a 0. Lo único que hago acá es reemplazar, ¿cierto? Reemplazo todos mis datos y me queda esta expresión de acá.
fuerza resultante la conozco, la he calculado. D1 es 4 metros, ¿cierto? La he calculado, es un tercio de H nomás, D1. Entonces desplazo los 4 metros. Menos el peso. El peso también lo había calculado, pero está en función de la tangente de θ. Entonces lo desplazo nomás ahí. Este es el peso. ¿Cuánto es su brazo de palanca? Es D. Y D es 2 tercios de H por la tangente de θ. Entonces desplazo nomás 2 tercios de H por la tangente de θ. Más fuerza de supresión. ¿Cuánto es la fuerza de supresión? Este valor de acá. Lo desplazo nomás. Sería todo este término de acá. ¿Cuánto es su brazo de palanca? Es el mismo, ¿cierto? Que el del peso, que es distancia D. Entonces reemplazo 2 tercios de H por tangente de θ. De acá. Lo he reemplazado. Entonces, he reemplazado todos mis datos y lo igualo a 0, ¿cierto? Porque es lo que me dice la ecuación. Lo que hago acá, entonces, es reemplazar, ¿no? Porque acá tengo unas H de más. Las H lo conozco, ¿no? Es 12 metros, que es la altura total de la presa. Reemplazo las H y me va a quedar este término de acá. Esta expresión de acá, perdón. Donde veo, ¿no? Que este de acá y este de acá son términos iguales. O sea, reducción de términos semejantes, ¿cierto? Los puedo sumar o restar. Entonces, sumo de esto ahí, me va a quedar esta expresión. Bueno, hasta acá ya está concluido el ejercicio porque es una ecuación trigonométrica. Lo único que tienen que hacer es despejar el ángulo. Suman y factorizan la tangente al cuadrado. Entonces, bueno, lo que yo hice fue factorizar la tangente al cuadrado de θ y lo que me quedaba adentro, que es menos 28, 25, ¿cuánto es? 282.528.000, lo menos este miembro acá, que es 113.011.200, está acá abajo, es factorizado nomás, y arriba me queda este miembro. Lo que hago ahí es despejar el ángulo. Es una ecuación trigonométrica, ¿cierto? Despejo el ángulo, pasa primero la raíz, me queda esta expresión, negativo con negativo se va, entonces sí puedo calcular el ángulo, y la tangente pasa como arcotangente. Entonces resuelven eso y el ángulo le va a dar 30 grados. Entonces, un ángulo notable, ¿no? 30 grados. Entonces, esa sería la respuesta para este ejercicio. Nuevamente recordándole, la única trampa, bueno, acá, para recordarles, es esa, ¿no? De la fuerza de reacción. Y es este análisis de acá de la fuerza de supresión, o sea, la distancia de sub 3, que nace en función de su diagrama triangular. O sea, un tercio del ángulo recto, ¿no? Sería 2 de sub 3, porque su diagrama es triangular. Esto por la ley de supresión. No sé si tiene una pregunta de este ejercicio, la verdad. ¿Alguna duda que tengan? Fernando, ¿Qué pasó? tengo una duda, pero del anterior ejercicio respecto a tu fórmula de fuerza de supresión, Sí. ¿se puedes ir un poquito más atrás, por favor, en tu anterior ejercicio? Esa presa combinada, ¿no? Que era trapezoidal. Creo. Exactamente. Ya, esta acá. Sí, a ver, adelantarlo un poquito respecto a la fórmula de fuerza de supresión. Ahí, exactamente ahí. Está en la fórmula de fuerza de supresión está el valor H, ¿no? Sí. Ese valor siempre va a ser el valor de la represa, sin importar la forma que tenga, o sea, si es trapezoidal, si es rectangular, si es triangular, siempre va a ser la altura que tenga esta. Sí, va a ser la altura de la presa nomás. O sea, es la altura del nivel de fluido, ¿no? O sea, donde actúa el nivel de fluido. Pero, si te has dado cuenta, en todos los ejercicios que hemos resuelto hasta ahorita, ¿no ves? La profundidad o la altura del fluido han coincidido, ¿no? Con el nivel de la presa. Por eso Claro. es que H se ha confundido, ¿no? Con la profundidad del fluido. Ah, ya, perfecto. H sí representa eso lo que voy a decir, es la profundidad del fluido. Pero como te digo, ¿no? Todos los ejercicios que hemos visto, o sea, se han confundido, ¿no? Con el nivel de la presa. Llegan hasta la corona de la presa, se lo conoce como corona esto. Ahora, esta fórmula es cambiante. O sea, si la analizás la fórmula, es muy parecida a la de acá. Solamente cambiaría el área. Porque un medio de H es H sub C, ¿cierto? Si te das cuenta, un medio de H es H sub C. Ajá. Entonces, ¿por qué no ponerle H sub C acá, no? ¿Y por qué ponerle H? La razón
es que hay casos en el cual tu presa divide a dos fluidos. Es decir, tengo un fluido por acá y tengo otro fluido por acá. Cuando se presentan esos casos, entonces tu fórmula ya es diferente ya. Sería 1/2 de la densidad del agua por gravedad por H, que sería la altura de ese fluido, más H, que sería la altura de otro fluido. O sea, es la sumatoria, ¿no? De las dos alturas, de este otro fluido y de este otro fluido. Ahí ya la fórmula es diferente ya. Y el área sería el área de la base de la presa. En este caso yo les puse esta de acá para este ejercicio, ¿no? Porque es solamente un fluido. Pero es muy visto la verdad avance el ingeniero que te ponga dos fluidos. Pero sí está en su libro. Lo ves en su libro del ingeniero de Vico, del ingeniero Vico, y está ahí. O sea, un ejemplo ¿Por hay ahí. casualidad lo tenés en PDF, Fernando? Te lo mando por foto si quieren, el libro. Pucha, pero vas a tomar mucho tiempo. Si querés después de la cuarentena, no hay problema. Dale. Bueno, eso entonces si fuese una represa enterrada, por así decirlo, o sea, que esté un poco enterrada bajo el suelo, ya no sería triangular, ¿no? El diagrama de fuerzas, de supresión, ¿no ves? Ya sería trapezoidal, supongo. O sea, El si la diagrama presa estuviera un triangular poco nace, ¿no? enterrada. Por esa ley de supresión, lo que nos dice, por el agua que se filtra. Cuando yo estaba viendo algunos videos y solamente se produce que sea trapezoidal cuando la depresa sufre un movimiento, como te digo, esta fuerza resultante, ¿no? Como está empujando a la presa, si la hace recorrer una cierta cantidad, entonces se va a filtrar más agua. Entonces, al recorrerla, o sea, al empujarla a la fuerza resultante, se va a filtrar más agua y acá ya sería constante ya la fuerza el diagrama ya. O sea, sería constante y acá ya sería un triángulo ya. Ahí ya sería trapezoidal ya. O sea, Ya, eso pero solamente se da cuando no está en equilibrio estático tu presa. O sea, cuando la componente horizontal no tiene la fuerza suficiente para equilibrar la fuerza resultante del agua. O sea, esta fuerza de supresión. Es cuando se filtra más agua. Pero el diagrama siempre se presenta triangular por la ley de supresión. Y se presenta, ¿no? Este diagrama triangular ya. que está estático tu presa. Le voy a pasar por eso un video, le dije, de eso, de esto. O sea, un video donde lo vi en internet que te mostraba una paradoja. O sea, cuál de las tres tipos de presas, que la más conocida obviamente, la triangular, la rectangular y esta que es combinada, cuál de las tres es la más segura. Es muy interesante, ¿no? Porque se aplica a todos los conceptos del momento. Ahí. Perfecto, gracias, Ya, Fernando. ya. De nada, gracias a usted. Nadie más tiene una pregunta, ¿no? Para este ejercicio. Bueno, entonces con esto concluiría, ¿no? Gracias por este.